en la Iglesia católica se sigue haciendo en los monasterios, en el coro, sobre todo en las catedrales, el oficio de coro, se sigue haciendo toda la liturgia que corresponde al oficio de las horas. Lo primero que hacen los monjes al empezar el día son los oficios, las oraciones. Por ello también los templarios, si son monjes guerreros, hacían sus oraciones desde primera hora de la mañana. Para que se hagan una idea de cuándo tiene que rezar un monje, hemos preparado una pequeña información para que vean. En un reloj poco más o menos ilustrativo. La primera hora son los maitines, cuando todavía no ha salido el sol. Laudes a primera hora de la mañana. Tercia, sexta, nona a la hora de comer. Tercia más o menos a las 3 de la tarde. Pues nona es después de la siesta. Las vísperas al final del día para dar gracias a Dios. Y las completas tienen mucha peculiaridad, porque por ejemplo los hermanos templarios se juntaban en capítulo, igual que a día de hoy lo siguen haciendo en el Cister, lo siguen haciendo los benedictinos y las órdenes monásticas, para poner encima del altar, encima de la oración, aquellos errores que podían haber cometido. Hacen una confesión de los pecados pública y en comunidad. Por eso, a lo mejor si alguno se olvidaba pues de que había roto una azadilla y no la había puesto en el capítulo de completas, cualquier hermano podía acusarle de haberse olvidado de completar ese acto penitencial y de decir, las penitencias en la orden del Templar podían ser incluso muy estrictas, para que lo tengan presente. Y bueno, pues por la noche se medía a través de cabos, de velas, de cómo se hacían las horas nocturnas, y durante el día pues el astro rey era el que manejaba. Que estaba nublado, pues seguíamos con los cabos de las velas midiendo. A día de hoy, pues bueno, nos seguimos formando, nos seguimos ilustrando, y como pueden ver, pues la vida de un monasterio estaba regida por un provincial, por un preceptor que gobernaba casi siempre una región. Los monasterios tenían sus abades o abadesas, que eran los que ponían las normas, después venían los priores, los admonitores, y casi siempre pues el resto de los que vienen siendo los monjes que estaban formando parte de la vida comunitaria en la vida monástica. Desde los postulantes, los que querían entrar, los novicios, los que empezaban su carrera como para entrar a ser monjes, después estaban los votos simples y ya los monjes propiamente dicho con los votos más oficiales. Y bueno, pues tengan en cuenta que siempre hay un clero regular, que son los monjes, se rigen por una regla, la regla de San Benito, la regla de San Agustín, y el clero secular, que son casi siempre son los párrocos de las iglesias, de las parroquias. Y a la hora de las órdenes monásticas, yo soy simplemente clérigo, en este caso represento a un clérigo, y mis compañeros son órdenes monásticas militares. Seguro que más o menos habrán oído los hospitalarios, los sanjuanistas, diferentes órdenes, los santiaguistas, incluso los templarios, que son ya órdenes militares dedicadas a la protección de lugares, de enclaves, de una manera más bélica y militar, pero sin olvidar la oración como primera fase del día. Y dentro de las órdenes monásticas había que distinguirse. Así que las más antiguas, en este caso, será la Orden de San Benito, que visten todo de negro, llevan hábito, escapulario y cogulla. Nosotros, los cistercienses, en este caso, llevamos el hábito blanco, el escapulario negro y luego una cogulla blanca. Dicen que somos los monjes blancos, los cistercienses, porque nos distinguimos de los monjes negros. Siglo VI, siglo XI, año 1098. Esta está fundada por San Benito de Nursia y el Cister está fundado por Esteban Jardín, Roberto de Molesmes y Alberico, son los tres frailes rebeldes. Y luego, pues a raíz de ahí se va derivando pues, los camandulenses, los jerónimos, diferentes órdenes monásticas, cada una a su cuidado. Y bueno, me gustaría presentarles, pero necesito quitarme primero los atuendos, el trabajo monástico, ¿de acuerdo? Bueno, pues si no se han enterado, lo primero que me he quitado es el manípulo, que recuerda que la mano izquierda es la mano siniestra, la que no se debe usar. La capa pluvial, en este caso, como no es una Eucaristía, no se reviste con casulla. La dalmática, que hoy en día es una prenda diaconal, la llevan los diáconos, pero en aquel momento también la revestían los sacerdotes, los clérigos. Estola, a día de hoy se sigue usando tal y como la conocemos, ¿de acuerdo? El yugo, la oveja,
simplemente tenemos que recordar que el sacerdote es el pastor que debe cargarse a las ovejas, por eso solían ser casi siempre de lana. Como estoy en coro, como estoy en la iglesia, tengo que llevar cogulla blanca. Soy un monje blanco, soy un orden de la orden del Cister. Así que me voy a poner el hábito de trabajo porque voy a entrar a la biblioteca, que hay que copiar unos manuscritos. Ah, el cíngulo, está muy bien quitárselo para poderse sacar la cogulla, sí. El cíngulo, a día de hoy, igual, de la misma manera. A la hora litúrgica no se pasa frío, a la hora de trabajar ya es diferente. Bueno, escapulario negro para que se me recuerde siempre la orden de San Benito, mi norma, mi regla, pero evidentemente el hábito es blanco. Ya no lo llevo igual que los benedictinos, hay una distinción. Bueno, taller de biblioteca. Ya saben que los monasterios son un fondo que han conservado la cultura. La imprenta Gutenberg, hasta 1500 no tenemos constancia de que se pudieran imprimir libros en serie. Había que copiarlos, por eso amanuenses, es decir, los monjes que se dedicaban a copiar con un instrumento tan fácil como este, tinta china, tinta negra y pergamino, casi siempre de piel de cordero, firme, lijado, acuchillado para que fuera delgadito, resistente, como si fuera una de nuestras actuales hojas de papel. Y con este instrumento se le sacaba punta, se le cortaba un corte oblicuo de tal manera que pudieran escribir, como a día de hoy conocemos la escritura amanuense, que se nos han conservado los códices, los beatos o los incunables que tenemos. Ya saben, incunable anterior al siglo XV, que son documentos, la verdad, que muy valiosos de cómo se vestían. Por ejemplo, ahora habrán visto hace poco una noticia de que en un Cristo, en un pueblecito de Burgos, se ha guardado una cápsula del tiempo en el que un sacerdote de 1777, fíjense, esperando la pronta beatificación de Palafox, ¿no? Pues son documentos que nos quedan de cómo era aquel momento en la época. En este caso, si quisiéramos utilizarlo como un pincel, no la voy a romper porque no tengo más que esta, la pelaríamos un poquito, le haríamos el mismo corte oblicuo, la cortaríamos por aquí, y lo que hacemos es este trocito que hemos quitado, lo introducimos por la caña que nos ha quedado de la pluma, y aquí viene lo divertido. Tenemos lo que a día de hoy es esto, un pincel. Pero lo que pasa es que con una pluma de buitre, una pluma de oca o cualquier otro de los elementos más grandes de las plumas que nos encontramos en el mundo natural. O sea, esto ya es muy avanzado. ¿Existían pinceles de estos? Sí, muy rudimentarios, pero también existen, verdaderamente. Bueno, lo de sacar un bote de témpera y ponerse a pintar hoy en día está muy fácil, pero en aquel entonces había que echar los pigmentos. Solían ser o de piedra o de hierro, ¿vale? Yo he traído el de madera porque no he encontrado el de piedra. Se echaban los pigmentos, se echaba en este caso ocre, por ejemplo, por poner un ejemplo. El trabajo es fácil, ¿verdad? Había que machacarlo, había que reducirlo a esto. Polvo, puro y duro. No mires que te estoy señalando. Vale. ¿Qué? Gracias. Esto sabes lo que es, ¿no? No. Ah, vale. Solo lo llevo. Estaría guay haberme traído un tenedor, pero se lo voy a quitar aquí al Diego.
todos los problemas del directo. Pero bueno, es fácil y entendible. No somos profesionales, lo hacemos con total labor divulgativa para que ustedes aprendan y disfruten de lo que era una vida que ya, pues bueno, ha mejorado, ha cambiado, y entonces, en este caso, el tenedor no tiene 3 puntas, eso es moderno, es un tridente, nos encontramos con 2, batimos, preparamos, una tortilla, no, vamos a hacer un pigmento. Lo voy a añadir a ojo porque lo preparamos. Habría que dejarlo totalmente sin grumos a base de batir y evidentemente lo que después haríamos es preparar donde vamos a trabajar, en este caso es un icono, una lámina, podríamos hacerlo también las miniaturas en pergamino. Un poco de ayuda. Además así participa el público. No pasa nada. Lo pierdes. Si queremos pintar una miniatura de cualquier tipo, estos son de Huesca, por ejemplo, aquí sacamos la información de cómo eran las vestiduras, de cómo era en aquel momento. Fíjense en las mangas tan largas que llevaban en aquel entonces los clérigos. Y una cosa que yo no llevo por una cosa de que yo el lunes vuelvo a mi vida ordinaria. ¿Cómo se llama? Coronilla. La coronilla tonsura, ¿no? Es el signo de que eres clérigo. Pues evidentemente lo tenemos representado como eran las mitras, como eran las casullas, como era la dalmática, todas esas prendas que podía llevar un sacerdote. En ese momento un clérigo, incluso ya si estamos hablando de un obispo, en la mitra con las 2 ínfulas, el báculo, signo de pastor, el anillo, pues todas esas las cosas que lo diferencian. Bueno, vamos a poner que tenemos un trabajo en una pared. Untaríamos de cal, mojada de agua, para que se adhiera, se pegue, y todavía fresca, cuando no ha secado, cuando la hemos extendido, lo que hacemos es preparar los pigmentos, los tenemos preparados, y con los pinceles los distribuimos por el dibujo que queremos hacer. En este caso, yo no le he dado la capa de imprimación, una capa perfectamente de cal, y luego dibujar para hacer el dibujo, porque lo he preparado esta mañana para que lo vieran. Pues bueno, en este caso una virgen con el niño, ya es más que románica, es gótica, porque el niño está desplazado un poquito. Nos encontramos con que hay una interacción, el niño mira a la madre, pues bueno, no es románico como tal, pero estamos hablando ya de algo más cercano al gótico.